Sudaca, Perú. Buen periodismo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Debate. Los saluda Josefina Townsend. Estamos, como todos los días, de lunes a viernes, con Fátima Atoche y Carlos León Moya. ¿Cómo están, Fátima? Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Hola. Varios temas, ¿no? Lo que resaltan, por ejemplo, la nota del Diario del Comercio es que son 100 días desde que el presidente Pedro Castillo no da declaraciones a la prensa ni entrevistas, viendo un estudio. Y se recuerdan además que la última vez que habló con reporteros dijo que la prensa era un chiste, aunque después al día siguiente se disculpó. Y hoy además se resaltan varias coberturas que fue a un colegio sin avisar a dónde iba y de casualidad lo encontraron en esa actividad. Bueno, también por otro lado está la insistencia de los reporteros por entrar al hemiciclo de los pasos perdidos. Si revisado ahora sí está por lo menos en la página web del comercio una parte importante, este reclamo. Y lo que dice Lourdes Paucar, la periodista de Canal N, es que ahora resalta una nota del Congreso donde ahora atribuyen el que no se puede entrar al hemiciclo ni a los pasos perdidos a una oficina de la Municipalidad de Lima. Y hasta donde recordamos el tema era INDECI, el tema pendiente, Defensa Civil. Y además, dado lo que vimos también ayer de esta entrada de tantas personas a una ceremonia en honor al fundador de Acción Popular. Eso. Después, ayer en el Congreso también la votación sobre Pedro Chávarri, el ex fiscal de la Nación, destituido por la Junta Nacional de Justicia. Bueno, en realidad fue de los protagonistas del caso Los Cuellos Blancos. Volvieron a estar en la escena y después del horror que desató esta llamada de Chávarri negociando sobre la pena para un violador de una menor, ahora regresan y se defienden, se victimizan y hasta los exculpan de inhabilitaciones, como ha sido el caso de el exfiscal Chávarri, Fujimorismo y aliados, y de acusaciones como el caso de Tomás Aladino Gálvez. Dice Inostroza que ha sido víctima del antifujimorismo y el anti-aprofujimorismo, y que sus comunicaciones han sido interceptadas, bueno, felizmente, para saber de qué se trataba, ¿no? Lo que estaba diciendo. Y bueno, y frente a eso también ha aparecido nuevamente el fiscal José Domingo Pérez, quizás un poco en respuesta a la reaparición a su vez de Cecilia Chacón, diciendo que no había acusación contra Keiko Fujimori. Y bueno, y mientras esto pasa, Las Bambas sigue paralizada. Ayer había un enfrentamiento en el nuevo proyecto, Nuevo Tajo, fueron a tratar de limpiar los hilos, los trabajadores de una empresa dedicada a eso, y fueron recibidos con mucha violencia. El premier Aníbal Torres ha dicho que, bueno, que ya esto no puede seguir, pero no ha anunciado nada más y qué va a suceder porque ya hay un estado de emergencia. O si va a haber un desalojo o no, qué medidas va a tomar. Hoy día había una reunión en Palacio de Gobierno con la ministra de Energía y Minas también. Comenzamos entonces con esta decisión pues, del presidente Castillo de no dar declaraciones que lo hagan sus ministros, algunos de ellos más que otros, como el ministro de Cultura, o dirigirse al país a través de los consejos de ministros descentralizados. Ahora, después de lo que pasó con las entrevistas con Hildebrand y con CNN, claro, nosotros como periodistas queremos que declare, pero si tiene asesores, si no son los mismos que le sugirieron hablar con CNN y con Hildebrand, deberían decirle mejor manténgase así. ¿Qué piensan? Sí, yo también tengo sentimientos encontrados con esta decisión de no dar entrevistas, especialmente por la situación precaria que vive el país, ¿no? Porque yo sí estoy convencida de que es una obligación del presidente de la República y de los funcionarios públicos en general, pero qué más que el presidente, de dar la cara, comunicar y no comunicar simplemente pues, a través de discursos, sino recibir preguntas de la prensa. No obstante ello, teniendo en cuenta las cosas que dice el presidente Castillo cuando se le ajusta un poco con preguntas incómodas, que termina con sus respuestas generando más inestabilidad y no pues
cuestiones pues que podrían ser meramente confrontacionales, sino que cosas que hasta derivan en solicitudes de vacancia, en, Sí. en problemas graves, ya me cuestiono si la verdad es mejor que se quede así. Así, hablando en sus mítines. Yo digo por la estabilidad del país, no porque no crea conveniente que el presidente dé entrevistas y declaraciones, que me parece importante. Pero si esas declaraciones, en vez de llamar a la tranquilidad de la gente, de orientar hacia dónde va el país, van a desinformar, van a generar mayor inestabilidad, mejor que se quede callado. Claro, está la tensión entre el deber, que sería que el presidente rinda cuentas porque es su función como mandatario y como autoridad en general, ¿no? Rendir cuentas a la ciudadanía por algo, por lo que hace, porque al final está ahí por los votos de la gente y lo que le es políticamente conveniente. Le conviene el silencio. O sea, ¿para qué va a hablar? ¿Para qué dar entrevistas? Cada que lo han entrevistado han revolcado, ¿no? Porque sus días en la playa. ¿Qué pasa acaso que no hable? La prensa le es hostil. Sí, y él, lo que la prensa sea hostil, digamos, es casi hasta normal. Debería pues, salir de eso de buena forma. Y no lo hace. Ollanta Humala tenía estos escenarios mega controlados para dar entrevistas, ¿no? Entrevistas mega especiales en Palacio, que iba un periodista y lo entrevistaba, 20 minutos anunciaba y se iba. El Castillo ni siquiera puede hacer eso. ¿Quién le queda? Nicolás Lucar, ¿no? A eso le conviene más no dar declaraciones. El problema es que él no hable, no quiere decir que el Ejecutivo no se pronuncie. Aníbal Torres da declaraciones a cada momento, hace amenazas, improperios, lo que justo mencionaste el caso de las Bambas. Eso no puede seguir. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer en adelante? Los ministros, las declaraciones, digamos, no es que el Ejecutivo esté en silencio, es que el presidente está en silencio. Y Aníbal Torres hace las funciones de vocero y termina generando mucho revuelo. Y creo que es un revuelo que cada vez es más tenue, ¿no? Creo que al Sí, menor. inicio Sí. habían anuncios, ¿no? Como los de Guido Bellido, había gente que se los tomaba en serio. Uy, no, maldita sea, van a expropiar camisea, mis soles. Y había un efecto inmediato. Ahora es como Aníbal Torres poder en alemán y no pasa nada. También es cierto que la credibilidad del Ejecutivo para lanzar medidas, entre comillas, contra la estabilidad económica del país, son cada vez menores, ¿no? O sea, ya ni siquiera atenta contra el tipo de cambio. Entonces, claro, si uno estuviese en Castillo, ¿qué le diría? Presidente, no hay claro, el presidente es más probable que ni siquiera haga caso a la gente que lo rodea o algo. Entonces, ahí yo también tengo esta gran, y además el otro punto, que yo sí creo que les es rentable confrontar con la prensa, Sí. ¿no? No a Castillo tanto, más a Aníbal Torres porque lo puede hacer mejor. Mirta Vázquez no le entró a ese juego. Yo creo que hay un sector de la prensa y de cierto establishment que debería quizá notar que con Mirta Vázquez fueron excesivamente duros, ¿no? Porque una vez que se va ella, ese nivel de confrontación aumenta con Aníbal Torres, básicamente por rédito político, ¿no? Porque nuevamente tampoco hay ninguna intención de hacer ningún intento contra la prensa, o sea, no hay ningún intento de expropiación, ningún intento de cierre, No. ni siquiera eso, ¿no? Es como una pelea solamente verbal, y básicamente en eso nos hemos quedado, en una guerra verbal que no tiene ninguna acción concreta más allá de eso. Lo que decías de cada vez que dice algo Aníbal Torres ya como que tiene menos peso, genera menos reacciones fuertes, está demostrado en que el ministro del Interior, cuando Aníbal Torres expresó su admiración a Hitler, saltó en Twitter y dijo que es una barbaridad y dijo, pues, no está, enloqueció, no enloqueció, siempre fue así, el poder desnuda y con esa persona él está sentado y es su jefe en el gabinete. Entonces ya te da a entender que, bueno, puede volver a decir otra cosa más y hasta quien más lo critique. La que salió fue Sonalí, pero ahora el que regresa es alguien que también lo atacó y sé que Aníbal Torres también ya dirá, bueno, ¿qué importa, no? Entonces hay esa sensación de qué importa, ¿no? Y también por otro lado lo que dices de la prensa, sí, pues les conviene, creo yo, atacar a la prensa, que la prensa la gran prensa les fue hostil, les fue súper hostil, acordémonos de la segunda vuelta, como lo fue también con Humala, y bueno, con eso sabía que iba a tener que lidiar, que vivir con eso.
Y otra alternativa, ¿cuál es? También, bueno, una es si no tiene la habilidad para hablar, porque no la tiene, evidentemente, para expresarse ni los cuadros, ni él. ¿Qué hacer? Como hacía Alberto Fujimori, que sí daba declaraciones, pero tenía sus geishas. O como Alan García, que decía que periodista podía quedarse o no podía quedarse en un canal, como lo denunció el propio Jaime Bailey en el primer gobierno de García, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es su deber, tendría que salir a hablar, a declarar, pero que como están las cosas, le conviene más seguir así. Y también quizás al Congreso, ¿no? Aunque haya más presión, estoy viendo más presión porque habrán pasos perdidos y el hemiciclo, pero ahí que parece un consenso de las bancadas que va más allá de la mesa, que va más allá de María del Carmen Alba, ¿no? Que es decir, lo que dice Montoya, ¿no? ¿Para qué? Para hacer un show mediático y no le interesa el debate, ¿no? Dijo la otra vez que lo importante es el producto final. O sea, esa es la mentalidad también, ¿no? Hay una mentalidad también poco democrática del lado justamente del Parlamento con respecto a la prensa, ¿no? Completamente, ¿no? Y eso ya está probado y incluso en el caso del Parlamento me parece más grave aún esta poca apertura a la transparencia y a la participación de la prensa, porque por último el presidente en en los eventos oficiales pues nunca se ha restringido la cobertura. Bueno, al inicio hubo hasta Sí. violencia contra algunas periodistas que sí, lamentable, pero bueno, están los eventos, se puede participar y bueno, ha decidido no dar declaraciones, pero que le restrinjan el ingreso a un espacio como el Congreso, donde las sesiones son públicas, eso me parece gravísimo. Em, y, y yo creo que llega un punto también para un presidente cuando ya está en este tipo de cuestionamientos que se han judicializado, que es un punto de no retorno, en el que, ¿qué gana presentándose en un canal de televisión? eh, Él, todavía cuando no son abogados o no tienen esta facilidad de expresar cuestiones legales, eh, porque la verdad los cuestionamientos son circulares, ¿no? Si al mismo el nuevo abogado del presidente Benji Espinosa, lo hizo dar una gira por los canales de televisión y es como infructuoso totalmente, ¿no? Porque al ser el abogado defensor del presidente, se cierra en defender la posición con argumentos hiperjurídicos y los periodistas no saben de dónde sacarle, ¿no? Entonces, termina pues no llegando a ninguna parte también. Ahora, y también las acusaciones son ya repetitivas, ¿no? El otro día, no me acuerdo, estaba comentando sobre un poco eso, la dinámica de la prensa, en el sentido que sale la tesis, tienes 4 o 5 días de tesis, estás revisando la bibliografía de la tesis, ¿no? Presidente Castillo no siguió las normas APA sexta edición para citar un artículo de Wikipedia. Bueno, está bien, ¿no? Entonces sacas un tema y vas como, ¿no? Rascando la olla al final, y agotando el tema. Se vuelve agotador para la audiencia y los autores políticos terminan quedando en ridículo, y cierta prensa también. Y la defensa para el Ejecutivo se hace más fácil, ¿no? Cuando estás rascando la olla a ver qué encuentras, y no, y sacas el concolón, le estás haciendo un favor al actor político, porque estás das la idea de que te quieren agarrar por cualquier cosa, ¿no? Este, Eso me parece que también y favorece esto, ¿no? Entonces, tienes a los defensores haciendo giras, giras y giras, y son defensores muchas veces bastante mediocres, pero aún así terminan defendiendo. El caso de Alejandro Salas, ¿no? Sí. Su profunda mediocridad termina, no ha caído, es mediocre, defiende y sigue ahí, lo cual también, habla también de nuestra resistencia. Sí. Y mientras que, claro, siguen estas, las denuncias que tú dices ya llegan, se repiten, y como no pasa nada, ¿no? No hay respuesta mayor, no hay otra entrevista que dé otra polémica del presidente, no hay efectos, siguen algunos ministros en sus puestos, bueno, salvo el caso de Betsy Chávez. Entonces, sí logran tener este discurso, si ha podido tener algún efecto, que es en la Asamblea Constituyente, como hemos visto en esta última encuesta, ¿no? No beneficia su popularidad, pero deja ahí esa idea que plantaron, ¿no? O que rescataron ya en un momento de necesidad, ¿no? Y después ayer, viendo a
a los cuellos blancos o los protagonistas del escándalo de los cuellos blancos que hayan tenido en Cerro haber sido parte, daba la impresión que habíamos retrocedido al momento que se destaparon ese escándalo, ¿no? Que no había cambiado nada, que los que defienden a Chávarri siguen estando ahí, siguen siendo los mismos, los que no apoyan quizás son hasta menos, ¿no? Pero que todo este tiempo que ha pasado no ha cambiado nada y la situación de estos fiscales, si no fuera por la Junta Nacional de Justicia, quizás podría volver inostrosa al Perú. No ha cambiado nada, la verdad, o sea, y me quedó claro con los candidatos que pasaron a segunda vuelta, con la votación que tuvo Acción Popular luego del nefasto Merino, y con la actuación del actual Congreso, y ahora pues con el reiterado blindaje a Chávarri, auspiciado yo creo en gran medida por Fuerza Popular, ¿no? Sí. Y por esta idea que cada vez se asienta más lamentablemente, que estos personajes tipo Chávarri, tipo Merino, son víctimas de los caviares. Sí, eso ¿no? ha dicho Son Chávarri. víctimas de los caviares, y que estos problemas del país es culpa de los caviares, de los morados, de los progres. Sí. Entonces yo creo que ahí encuentran una unidad, ¿no? Y lo ven pues como alguien a quien tienen que defender porque tienen el mismo enemigo, tal vez, ¿no? La lucha anticorrupción, una de ellas. Y la Corte Interamericana. La Corte Interamericana, o sea, este discurso que se escucha desde la época del gobierno de Fujimori, que yo recuerde. Sí. Ahora, digamos, también es cierto que para que un cambio se realice efectivamente, se requiere tiempo, se requieren años, se requiere esfuerzo, se requiere empuje, se requiere gente. Entonces, cuando tenemos unos cambios que empiezan en el 2018 con una serie de audios que, digamos, empiezan a destejer una trama de corrupción al interior del Poder Judicial, Consejo de la Magistratura, en paralelo con el avance de la Fiscalía, que va casi contra la élite política, se termina bajando por temas de actos delincuenciales, eso termina parando un momento, se para el 2020. Sí. Pandemia más o menos, justo lo que comentaba, y una vez entonces es como un erupto, ¿no? Entonces no es como una gran primavera, no, es como un eruptito, es un año y medio en el cual empezó a caer gente, vino pandemia, te preocupaste porque cerraban todo, y justo el Congreso es tomado por mafias cada vez más pequeñitas, ¿no? Y luego lo que viene en adelante, ya no tienes nadie ni con el empuje, digamos, ni siquiera el empuje. La fiscalía se fue por su cuenta, Sí. ¿no? No es que hayan, no es que haya sido un actor político y haya dicho voy a limpiar esto. Se fue por su cuenta la fiscalía. Incluso por momentos sacando información, filtrando información contra Martín Vizcarra que supuestamente les daba cierto escudo político. Sí. Por otro lado, los audios de CNM lo saca un medio de prensa, lo saca él de reporteros, ¿no? Entonces ni siquiera es un actor político que haya, y bueno, Vizcarra va y surfea la ola un poco, y luego se termina involucrado él mismo, o sea, no hubo mayor, los cambios que vinieron fueron por fuera del sistema político, fue por un lado prensa, por otro lado fiscalía. Entonces el sistema político como tal, no solamente ha cambiado, sino que ha sido deteriorando cada vez más. Entonces, yo ya veo, ¿no? Y digo qué iluso fui, ¿no? Nunca fui tan optimista, pero creo que incluso me pasé iluso por momentos, porque dije igual, yo sé así, contra todo, ¿no? Maltrecho este cambio que se está dando, algo puede continuar. No, no, parece que ya terminó y parece que no va para mucho tampoco. Sí, la pandemia en eso también afectó, creo que congeló muchas cosas, ¿no? Y además, ¿qué fue lo que cambió con el escándalo de los cuellos blancos? La Junta Nacional de Justicia, por ejemplo, que ha destituido a Chávarri, pero las fuerzas políticas, bueno, están ahí, el fujimorismo sigue en el Congreso, no tendrá los 73 que tenía la última vez, pero tiene sus aliados, Avanza País y Renovación Popular. Entonces ahí suma nuevamente los votos para poder proteger a Chávarri, que para Keiko era importantísimo, ¿no? Importantísimo. Y ahora tiene además algo que también es muy importante, que es la posibilidad de que el TC tenga una votación favorable, si es que su caso, o cuando su caso llegue ahí, ¿no? Es algo que ya recordaba José Domingo Pérez. Y creo que también por eso es que José Domingo Pérez ha vuelto a salir también a la prensa, porque
esta demora, que las personas no tenemos por qué saber pues cuántos son los plazos y si es que los abogados están demorando demasiado, pidiendo, obstaculizando un poco, haciéndola larga, o también cuánto es que de repente pues el fiscal está ampliando demasiado la investigación. Pero el tema es que da la sensación de que se ha demorado mucho, ¿no? Entonces de ahí es que pueda aparecer alguien como Cecilia Chacón, reaparecer y decir, no, no hay acusación, ¿no? Entonces, claro, se va llenando ese espacio, ¿no? Y tiene que aparecer y Marta decir, Moyano también dijo, ¿no? Marta Moyano también, ¿no? Entonces ahí, bueno, ok, aparece, ¿no? Pero sí, como un péndulo, ¿no? Y creo Sí, que y me parece bien Sí. que vuelva a salir, porque como les decía, en procesos de tan largo aliento, de 4 años promedio, es imposible pues que la gente pueda mantener la indignación, incluso de hacer seguimiento, pues, ¿no? Entonces, ya pasó de moda, digamos, eso ya fue. Ahora la gente está enfocada en otras cosas, ¿no? Así funciona. sí. Y así funciona el reloj también. Ya son más de 20 minutos de debate, coincidencias, a veces depresión. Muchas Sí. gracias. Nos vemos, Carlos. Nos vemos, Fátima. Hasta mañana viernes. Nos vemos, Josefina, cuídense, sufran. Chao, hasta mañana. Chao.